Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 143 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación Science Lab. Estamos muy contentos de tener una segunda parte en el cual vamos a hablar de estructuras de hormigón armado con reforzamiento en base a malla y mortero, enchape de paredes. Y nuevamente acá tenemos a dos expertos, la máster en ciencias, Melissa Herrera y el doctor Diego Sosa, que nos va a colaborar el día de hoy. Gracias por su participación. Como primer punto, quiero dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Eh, Buenas noches. Mi agradecimiento a los conferencistas del día de hoy. Es verdad, como dijo el futuro doctor Ryan Kawa, estamos contentos y a la expectativa de seguir aprendiendo más sobre el enchapado de mampostería. Luego de la primera conferencia que fue magistral, dictada hace unas 3 semanas o 4 semanas, conjuntamente con mis alumnos de la ESPE nos pusimos a trabajar en el tema. Hicimos un programa para encontrar la relación momento-curvatura de enchapados. Aplicamos también el método de la rótula plástica para compaginar, que ese programa salió bastante bien y hemos estado ahí siguiendo avanzando con el cálculo, por decirle algo, del modo de elasticidad. Muy interesante la forma como calculan ustedes el módulo de elasticidad, eh, esfuerzo para deformación, pero eso es verdad, pero la forma como plantearon el esfuerzo y la deformación fue muy, muy interesante. Digo esto porque no es solamente venir a las conferencias, escuchar las conferencias, sino que también ponerse a estudiar. Tenemos ahí la conferencia, tenemos el PDF de la conferencia. Ahora viene nuestra parte de estudiar un poquito más. Ahora entiendo que la conferencia de ahora es ya hacer aplicaciones más prácticas de las estructuras. Estamos deseosos de escucharles y de aprender y les agradezco nuevamente por haber aceptado continuar con esta conferencia. Gracias. Gracias, doctor Aguiar. Ahora me gustaría a mí leer un breve resumen de la hoja de vida de nuestros conferencistas. Melissa Herrera es ingeniera civil con mención en estructura, graduada en la Escuela Politécnica Nacional, tiene un diplomado superior en análisis y diseño de estructuras con enfoque sismoresistente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, una maestría de investigación en ingeniería civil, mención estructuras, de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y actualmente se encuentra laborando como especialista en el Centro de Investigación de la Vivienda de la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, hoy tenemos dos conferencistas, algo bastante particular que funcionó muy bien hace unas 3 semanas y indudablemente hoy lo va a hacer. Nuestro segundo conferencista es el doctor Diego Sosa. Se graduó como ingeniero civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en 2011, obtuvo su maestría en estructuras de la Escuela Politécnica Nacional en 2014 y su PhD en ingeniería civil con especialización en diseño sísmico basado en desempeño en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en 2021. Actualmente trabaja como profesor auxiliar en la Escuela Politécnica Nacional y como director del Centro de Investigación de la Vivienda de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias por estar esta noche acá con nosotros y por favor otorgamos, la, otorgamos el espacio para su presentación. Muchísimas gracias por este espacio. Les queremos extender un cordial saludo al doctor Roberto Aguiar y al doctor Brian Kawa por este espacio, ¿no? Es una oportunidad que
se genera gracias a que ustedes le dedican el tiempo, a que están coordinando con los expositores y bueno, de nuestra parte agradecerles por todo ese esfuerzo, porque sin este espacio, pues, ¿cómo nosotros podemos difundir lo que estamos investigando, lo que nos apasiona? Eh, de parte mía, les extiendo un saludo y un abrazo fraterno a los dos. Buenas noches con todos. De igual manera, quería agradecer al doctor Aguiar, a Brian, que nos han permitido compartir esta tarde nuevamente un poco de la investigación que estamos desarrollando con el doctor. Muchísimas gracias y esperamos que la presentación que tenemos el día de hoy sea de su interés y de su agrado. Sí, sí pueden ver Listo. la pantalla. Sí, sí se ve la pantalla. Melissa, por favor, si le puedes activar para hacer anotaciones por externos. ¿En qué Eh, parte es? la parte superior, en el botón de presentaciones, me parece que hay unos tres puntitos o una flecha hacia abajo, salen unas opciones. Ahí dice hacer anotaciones por otros. ¿Así? Doctor Diego Sosa, ahí ya puede, creo. Sí, ahí ya tengo acceso. Gracias, Meli. Ya. Bueno, el día de hoy queríamos presentarles un poco sobre el desempeño de estructuras porticadas de hormigón armado, reforzadas con paredes de mortero y malla electrosoldada, que básicamente lo conocemos con el sistema de reforzamiento que es el enchape, que ya lo habíamos hablado en una presentación previa. Esta es una investigación que le estamos realizando en conjunto con el doctor Diego Sosa. Y bueno, el día de hoy queríamos presentarles un poco más de lo que hemos venido estudiando. Entonces, el día de hoy lo que tenemos para presentarles es, bueno, hablar un poco sobre la calibración de los muros reforzados con enchape, que ya habíamos visto en la clase, en la conferencia pasada, mostrarles un poco más sobre la muestra de estudio que estamos utilizando ya en la parte de estructuras, enfocado ya a ejemplos estructurales, y también luego ver la explicación general de cómo se realiza el chequeo de corte, porque hemos visto que es un parámetro muy importante en este tipo de estructuras. Finalmente, damos unas conclusiones y hablamos de nuestros trabajos a futuros con este sistema de reforzamiento. Ya. Bueno, para la primera parte, que es la calibración de estructuras porticadas reforzadas con el sistema de enchape, les habíamos comentado ya en la anterior conferencia cómo hicimos todo el procedimiento analítico con calibraciones a mano, los mismos que habíamos colocado en un paper que ya podemos ahora sí presentarles, ya lo logramos publicar. Y es justamente aquí, nosotros vamos a pasarles de esta presentación para que ustedes puedan acceder al código QR o bien al DOI para que puedan descargarse el PDF. Nuestro paper se titulaba Modeling of RC Moment Frames Retrofitted with Mortar Walls Reinforced with Steel Wire Mesh, que básicamente era la calibración de este tipo de estructuras. Los integrantes, bueno, los autores que participamos en este paper fueron el doctor Diego Sosa, el ingeniero Sigfredo Díaz, la doctora Jessica Tangitam y mi persona. Entonces, para las personas que deseen leerlo, pueden ir, como les menciono, al DOI. Automáticamente se les va a abrir una pestañita donde les permitirá descargarse el PDF. Una vez descargado el PDF, ya van a tener aquí el documento que nosotros generamos y aquí les vamos a hablar un poquito de cómo fue la calibración que nosotros realizamos. Bueno, en esta parte no vamos a entrar en detalle al paper, pero queremos al menos revisar algunos de los puntos más importantes del paper para que ustedes se animen a revisarlo y bueno, como dijo el doctor Aguiar al inicio, ¿no? A estudiar por su cuenta, dedicándole el tiempo respectivo, ¿no? Y el esfuerzo respectivo. Ya, entonces, vamos bajándole un poquito, Meli. En el paper, en definitiva, como pueden ver, vamos primero explicando cuál es la sección transversal que nosotros vamos a estudiar, cuál es el armado del muro que nosotros estamos considerando como nuestro caso de estudio.
Vemos la sección que nosotros proponemos, es una sección equivalente que no considera el aporte de la mampostería, de los bloques de mampostería. Dentro de la revisión de este paper, uno de los revisores dice, bueno, y justifíqueme por qué no considere el bloque de mampostería. Nos tocó hacer unos análisis que están más abajo, en donde hacemos el estudio sin el bloque de mampostería, con el bloque de mampostería, y vemos que la influencia del bloque de mampostería puede ser descartada. Cuando nosotros estamos generando estos elementos, bueno, el elemento tipo el alma de este muro que se está generando es bastante rígido, de tal manera que pues ya el aporte del bloque de mampostería puede ser descartado. Ahí podemos ver también que explicamos los tipos de materiales no lineales que se están utilizando, el del acero normal, el del acero de la malla electrosoldada. También tenemos los concretos, ¿no es cierto? El concreto de las columnas, que es un concreto de mayor resistencia, el concreto del mortero. Ahí también pueden ver la gran diferencia entre el uno y el otro. Explicamos justo lo que el doctor Aguiar mencionaba, pues el cálculo del momento curvatura. Hay varios programas para cálculo de momento curvatura, pero en realidad, en lo personal, a mí me ha ayudado bastante a hacer el cálculo del momento curvatura a mano. Es un poquito, toma un poquito de tiempo, pero tranquilamente con una hoja en Excel, no una programación muy compleja en Excel. En realidad, uno debería utilizar la hoja en Excel solo como para hacer los cálculos, la carpintería de los cálculos, ¿no? Pero si nosotros aplicamos los conceptos de que el momento de curvatura lo encontramos a partir del equilibrio de las fuerzas que están a compresión y tensión, pues es bastante intuitivo, es bastante sencillo su cálculo a mano. Y, por ejemplo, cuando les toca una sección que no está dentro de un programa, por ejemplo, esta sección que estábamos trabajando con Meli, no teníamos programa para generar este diagrama momento-curvatura. En realidad podíamos utilizar uno que otro programa que estaba a nuestro acceso, pero no nos daba todos los resultados que nosotros queríamos. Entonces nos tocó hacer esto a mano, y es lo mejor, porque ahí uno tiene total control de lo que está haciendo. ¿Ya? Uno sabe cuáles son las limitaciones, cuáles son las ventajas y hasta dónde funciona el cálculo que uno está realizando. Entonces, aquí está la explicación del cálculo momento, del cálculo para trazar la curva momento-curvatura. Después de eso, pues ya complementamos el momento curvatura, como dice el doctor Ayar, ya con una modelo, que es el de rótula plástica. Hay varios modelos de rótula plástica. Este es este es el que lo utiliza la escuela a la que yo pertenezco, a la que yo me he familiarizado más y la que he pasado estudiando y ahora enseñando. Utilizamos el método, el modelo de rótula plástica de Presley. Bueno, ahí hay una descripción esta es otra cosa, ¿no? Dentro de la revisión nosotros no pensábamos poner nada experimental, dijimos, vamos a hacer todo analítico, vamos a hacer el cálculo a mano. Eso es análisis, es analítico, pero también utilizamos un programa de fibras y queríamos entre los dos justificar. Uno de los revisores dice, no, esto de aquí usted me tiene que verificar con un ensayo experimental, y ese rato tuvimos que ponernos a ver cómo solventábamos esa observación. Era una observación bastante estricta. Nosotros pensamos que no nos iban a publicar el paper porque no pensábamos, no teníamos todavía claro cómo, o mejor dicho, no teníamos un ensayo al cual nosotros podíamos calibrar, pero revisando la literatura y los ensayos que disponíamos en el laboratorio, había un ensayo que tenía unas particularidades, pero si uno tiene conocimiento de esas particularidades y en el cálculo que uno realiza a mano o en el computador, logra incluir esas condiciones especiales de lo que se ensayó, pues tiene que dar el resultado de una manera, digámoslo,
sin incluir información que pueda darnos resultados incorrectos. Entonces, aquí está el ensayo que lo realizó Diego Albuja y Jonathan Pantoja en el Centro de Investigación de la Vivienda. Este tenía unas particularidades como lo presentamos en nuestra presentación anterior. No estaba conectado en la base, fue un error que tuvimos en el ensayo, pero bueno, este, servía. Si es que nosotros incluíamos esas condiciones de no conectarlo a la base, debía darnos lo mismo, ¿no? Entonces, se pudo comprobar con un ensayo experimental y qué bueno que nos llegó esa observación de nuestro revisor, porque de esa manera se validó mejor nuestra propuesta, nos tomó un poquito de trabajo, ¿no? Pero ya estamos más seguros de lo que estamos realizando, ¿no? Tanto con el programa como con la predicción a mano. Aquí explicamos un poco de la teoría de fibras, eso no lo desarrollamos mucho. Definimos la discretización de nuestras secciones en fibras para el modelo computacional. Y aquí estaba nuestra propuesta, ¿no? Decíamos, bueno, hay algo que se tiene que hacer en cuanto a la conectividad del alma con las columnas. Entonces ahí comenzamos a estudiar cómo se debía conectar el alma de este muro nuevo con unas propiedades muy diferentes a las de los elementos de borde y ver cómo se conectaba para lo que nosotros obtuvimos a mano, el programa también lo obtenga y se verifique con lo que con algún ensayo experimental, que fue en este caso el ensayo de Diego Albuja y Jonathan Pantoja. Aquí podemos ver el cálculo y resultados del momento curvatura. Eso ustedes podrían verificarlo a mano. Y bueno, fíjense que esas tres curvas de capacidad que estamos viendo ahí es para las tres relaciones de aspecto que utilizamos, ¿no? Pero las tres curvas de capacidad parten del mismo momento curvatura. Las tres curvas de capacidad tienen el mismo momento curvatura, pero ya el rato que aplicamos el modelo de la rótula plástica, ya interviene la longitud del muro y por ende, cuando pasamos de momento curvatura a la curva de capacidad que es fuerza lateral desplazamiento, hay esta diferencia, ¿no? Entre un muro, el otro muro y el otro muro, entre un muro muy rígido a un muro flexible. Ahí vemos muros largos y muros cortos, ¿no? Aquí vienen las verificaciones de las observaciones de los revisores. Uno de ellos nos dice, bueno, ustedes están utilizando muros, ¿no? Entonces, para muros, ustedes tienen que considerar ¿cómo se llama? Las deformaciones de corte, y efectivamente se tiene que considerar deformaciones de corte, eh, pero eso depende también de la relación de aspecto del muro. Entonces aquí nosotros hacemos un estudio de cómo es la influencia de las deformaciones de corte dependiendo de la relación de aspecto del muro. Esta es una explicación gráfica la que estamos viendo aquí, pero en la parte de abajo vemos ya una explicación cuantitativa en porcentaje cuánto aporta o qué porcentaje es debido a flexión, qué porcentaje es debido a corte en función de las tres relaciones de aspecto que nosotros utilizamos y en función de cómo se va desplazando la estructura. Es decir, por ejemplo, para una ductilidad, un desplazamiento de ductilidad 1, un desplazamiento de ductilidad 2, un desplazamiento de ductilidad 3. El porcentaje en que el cortante y la flexión aportan al desplazamiento es diferente y va variando, ¿ya? Entonces, eso lo presentamos ahí. Esta es la parte en donde hablábamos del aporte de los bloques de mampostería. Entonces, hacemos un modelo con bloques de mampostería, hacemos un modelo sin bloques de mampostería y solo enchape, y salía que el bloque de mampostería en realidad es un bloque, el que tenemos al menos en el Ecuador, pues es un bloque muy malo, ¿no? Es de división, no es un bloque estructural. No he visto en el Ecuador una práctica por ejemplo, de estructuras de mampostería reforzada. No tengo conocimiento, o por ahí si alguien en el chat nos puede indicar de alguna experiencia o de algún edificio que sepa que es de mampostería reforzada, pues sería bueno conocerlo para visitar ese edificio y ver cómo está diseñado y todo eso, ¿no? Pero en el Ecuador no tenemos una costumbre del bloque estructural. O sea, nuestro bloque no es estructural y por ende, en este caso, es únicamente para divisiones y no afecta en nuestra respuesta. Esta parte igual es de la influencia de la mampostería, que encontramos que se la puede descartar. Y
aquí está la verificación ya de lo que nos pidieron, pues que verifiquemos en nuestro cálculo a mano con el ensayo experimental y se ve que dentro de un nivel de desplazamiento se tiene una buena predicción y ya pasado un cierto nivel de desplazamiento hay otras condiciones que deben considerarse dentro del modo de falla del muro que, bueno, habría que mejorar, ¿no? Para futuro esos niveles de desplazamiento más grandes en donde ya hay un estado ya cercano al colapso del muro, ¿ya? Esta parte sí me voy a detener un momento porque, eh, uy, ya. Meli, tal vez le puede acercar a las dos primeras imágenes, eso de ahí, a las cuatro primeras imágenes. Ya. Entonces, la línea negra es la línea que nosotros obtuviéramos de un muro enchapado con las propiedades default del programa. Entonces, voy a pintarle de rojo esta. Ya, esa es la curva de capacidad que nosotros obtuviéramos para, bueno, para esta relación de aspecto. No estamos hablando de una relación de aspecto de uno. Fíjense que, bueno, el programa nos da una resistencia menor. Entonces, lo primero que se me viene a mí a la mente es, pensando de una manera, digamos, muy simple, decir, yo estoy diciendo que mi muro resiste menos, ¿no es cierto? Mi muro resiste aquí, yo que sé, una de 400 kilonewtons, más o menos, ¿no? Yo digo, le estoy diciendo que mi muro resiste 400 kilonewtons, pues eso para mí es más conservador. Ese es un pensamiento, el primer pensamiento que nos viene a nuestro instinto, menos resistencia, estoy siendo más conservador. Pero en realidad es todo lo opuesto. Menos resistencia, en este caso, es menos conservador. Ser más conservador es considerar la curva real que nosotros esperaríamos, que sería esta curva ya del modelo calibrado. Fíjense que en esta curva ya estamos llegando cerca de los 600 kilonewtons. Hay una gran diferencia entre 400 kilonewtons a 600 kilonewtons. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué al yo decir que mi estructura tiene una mayor resistencia, estoy siendo más conservador? Para explicar eso, voy a hacer una gráfica aquí al lado. Ojalá se pueda entender. Pero esto de aquí, para mí, esto en pocas, yo siento que a mí me ha cambiado la forma de ver las estructuras y, y bueno, ahora yo me rijo a esta explicación para darme cuenta de muchas cosas que antes estaban enfrente mío, pero no las entendía, ¿ya? Entonces, pensemos en una estructura flexible, ¿ya? Entonces, una estructura flexible puede ser un muro largo, ¿no es cierto? O un muro que tenga una longitud pequeña y una altura de muro grande, ¿no? Entonces, ese muro, si quieren, dibujémosle aquí. A ver, pongámosle. eh, Consideremos de la longitud del muro, ¿ya? Entonces, esta es la longitud del muro. Esta es una longitud que le vamos a llamar una longitud 1. Y pensemos esta de acá, es otro muro. Misma altura, pero una mayor longitud. Le vamos a llamar una longitud 2, ¿ya? Entonces, al ver la curva de capacidad del un muro versus el otro, vamos a tener lo siguiente. Aquí, digamos, vamos a tener fuerza y desplazamiento y entendámosle al muro en función de su curva de capacidad. Entonces, el muro rojo va a tener una curva de capacidad. Le voy a hacer una curva bilineal, ¿ya? Le voy a hacer bilineal para que incluso se entienda un poquito más sencillo. El muro rojo tiene una longitud más pequeña, va a tener una resistencia más pequeña. ¿Ya? Entonces, digamos que la resistencia del muro rojo es esta, ¿ya? Y la resistencia del muro azul va a ser una mayor resistencia, ¿ya? Lo que hay que tener aquí súper claro es que la rigidez y la resistencia
están conectadas la una es dependiente de la otra. No podemos decir que están desconectadas. A menor resistencia, menor rigidez. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la rigidez de este la voy a dibujar de esta manera. ¿Ya? A mayor resistencia, mayor rigidez. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Más empinado, ¿no es cierto? Y el muro que tiene mayor resistencia y que es más rígido, va a dañarse antes y va a fluir antes. Entonces aquí decimos, este de acá fluyó en este punto, mientras que el otro, el rojito, fluyó acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Ah, miren, el muro azul fluyó antes. Este, digamos, es el desplazamiento de fluencia del muro 2 y este de acá es el desplazamiento de fluencia del muro 1. ¿Ya? Entonces, qué es lo que nos dice esto? A mayor resistencia, mayor rigidez. Súper claro. A menor resistencia, menor rigidez. ¿Ya? Y que el muro azul, que es el más grande, es el más fuerte, se va a dañar antes. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Aparte de todo eso, que es un componente de todo eso, ahorita estamos hablando únicamente de la parte de flexión, ¿ya? Estamos hablando de la resistencia a flexión del muro y que obviamente esa resistencia debido para la altura del muro nos da la fuerza lateral. Ahora hablemos de la parte del cortante. El muro, rojo eh, tiene una menor resistencia, ¿ya? Y el hecho de que tiene una menor resistencia y una menor rigidez, ¿ya? Hace que no se alcance, en muchos casos, ¿no? En muchos casos, no se alcance la resistencia acortante del muro. Entonces voy a dibujar la resistencia acortante del muro con una línea entrepunteada horizontal. Esta va a ser la resistencia cortante del muro rojo. Entonces, fíjense que la resistencia cortante es mucho mayor que la resistencia máxima que alcanza el muro cuando comienza a fluir. Entonces, esa resistencia cortante, esa línea punteada horizontal que he puesto, nunca se alcanza, ¿ya? Pero ahora dibujemos la resistencia cortante del muro azul. La resistencia cortante del muro azul, primero, como se tiene una mayor rigidez, es decir, crece más rápido y se tiene una mayor resistencia, la resistencia cortante puede ser que se alcance. Y entonces, fíjense que ahí he dibujado una línea punteada azul. Esa es la resistencia cortante de el muro azul. Y esa resistencia cortante, debido a que la pendiente inicial es tan empinada, pues se alcanza más rápido. ¿Ya? Este punto de acá es cuando se alcanza el... uy, ¿qué pasó? No me deja escribir. Déjenme ver. Ya. Déjenme un segundito. Ya, aquí. Ese punto en donde la curva de capacidad y la resistencia de corte se están cortando, quiere decir ese es el máximo desplazamiento que va a alcanzar mi muro antes de que falle y que falle por colapso. El momento que nosotros tenemos corte es una falla por colapso, ¿ya? No ha alcanzado, fíjense, no ha alcanzado la afluencia, por ende, no ha alcanzado un daño de serviciabilidad, no ha alcanzado un daño de control de daño, no ha alcanzado un daño de prevención de colapso, sino que el daño único que ha alcanzado ese muro es, eh, es una falla por cortante, que falla por cortante directamente es colapso. Entonces, ahí viene la explicación de por qué es importante esta calibración que nosotros hemos hecho. Digamos que, es el mismo muro, ¿no es cierto? La curva que tenemos aquí, voy a encerrarla con rojo, es el mismo muro, ¿ya? Tiene la misma resistencia a cortante. Digamos que la resistencia cortante era este valor que le voy a poner con una línea roja horizontal. ¿Ya? Esa es mi resistencia cortante. Digamos que mi resistencia cortante ha sido 500. Con el modelo que no está calibrado, la resistencia cortante dice, perdón, el cortante máximo que alcanza su muro es 400. Ah, ya, entonces no llego a 500, no va a fallar por corte, ¿no es cierto? Pero si usted utiliza el modelo calibrado, ¿qué es lo que pasa?
tiene mayor rigidez, tiene mayor resistencia y nos damos cuenta que este muro de acá que alcanzaba una resistencia de 600, nunca va a alcanzar una resistencia de 600 porque en este puntito de aquí, que es a 500, va a fallar por corte. ¿Ya? Entonces, si nosotros no tenemos un modelo que haga una adecuada predicción de la resistencia real que va a tener nuestro muro, puede ser que en el programa, pues el programa únicamente chequea números y dice, no, usted no falla por corte, pero en realidad, si su modelo está calibrado y con todas las verificaciones que estamos planteando en el paper, su muro en realidad va a fallar por corte, a pesar de que en el mismo programa diga que no. Pero si ahora en el programa usted lo tiene calibrado, el programa, ahora que estamos trabajando con Meli, nos sale pues que tiene mayor resistencia, que tiene mayor rigidez el muro, por ende, esta resistencia máxima de cortante en muchos casos se está alcanzando, porque ahora tenemos una mejor predicción por todas las justificaciones que estamos poniendo en el paper para que les dejamos para que ustedes revisen. Entonces, es importante que tanto el modelo, como vemos en este caso que ya está calibrado, tanto el modelo como el caso real, que sería a mano o experimental, lleguen a la misma resistencia y tengan la misma rigidez, ¿ya? En ese caso, nuestra verificación de corte va a ser más segura. Y es crítico, este chequeo a corte es crítico porque son muros son muros de corte, ¿no? Entonces, son muros que van a soportar mucha fuerza y que no queremos que fallen a corte, ¿ya? No queremos que fallen a corte. El rato que fallan a corte es una falla frágil y corte, falla por corte es colapso. No se ha alcanzado ningún nivel de desempeño, que es lo que se esperaría, ¿no? Que alcancemos algún nivel de daño paulatinamente. No, se llega al cortante. Ya, entonces esa es la importancia de la calibración. Voy a borrar estos garabatos que hemos puesto aquí, pero esperamos que lean el paper, le entiendan la importancia. Y bueno, ahora sí, pues con los modelos calibrados, ya estamos más seguros de lo que estamos haciendo en el programa para la siguiente fase de lo que queremos realizar con Meli. Entonces, comencemos ya con esa nueva fase después de esta breve introducción. Sí, justamente después de eso, bueno, nuestra idea fue ver que ya teníamos los modelos calibrados, entonces era ver su aplicabilidad ya en estructuras reales, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos unas muestras de estudio, para lo cual consideramos diferentes variables. La primera fue el número de pisos. Buscamos analizar estructuras bajas, medianas y de una pequeña altura, como serían las estructuras de 8 pisos. Después también quisimos evaluar las variables del número de vanos. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 vanos o 4 vanos? ¿Cómo sería el enchape? ¿Cuándo requeriríamos más enchape o cuándo no? También involucramos la variable de la longitud de estos vanos. Entonces analizamos ya vanos con 3 metros, 4 metros, 5 metros. Y finalmente, solo por curiosidad, nos pusimos diferentes valores de deriva, de la estructura sin reforzamiento. Lo que estamos aquí tratando el día de hoy es una muestra de estudio donde se van a evaluar estructuras que requieren reforzamiento. Entonces, nos pusimos, ¿no?, estructuras que sin su reforzamiento tenían derivas de 2% y otras que superaban del 4 al 5%, que es muy común, que aquí en el Ecuador es muy común encontrar estructuras que no cumplan con la deriva de acuerdo al código. Entonces, en base a ello, nos hicimos esta muestra de estudio, que son alrededor de 36 estructuras que tienen diferentes secciones de columnas y vigas para cumplir con estas variables. ¿Sí? Ya. Una vez analizado eso, nuestra idea era... Meli, disculpe, ¿le puede regresar eso? Solo quería acotar una cosa más de Meli. En definitiva, dijimos, bueno, analicemos el caso de las paredes enchapadas en casos en donde nosotros sabemos que necesitan reforzamiento. Entonces, planteémonos geometrías típicas
al menos del Ecuador. Yo creo que esto de el número de pisos, por ejemplo, 2 pisos, 5 pisos, y nos fuimos a 8 pisos, ¿no? Creo que ahí estamos un poquito eh, eh, optimistas, estamos muy optimistas, pero en 2 pisos, 5 pisos, estructuras de 3 vanos, de 4 vanos, en cada caso, pues vamos a tener esas estructuras. Y ustedes vayan a hacer la evaluación de una estructura existente de 2 pisos, entre 2 pisos a 5 pisos, vayan y apliquen un método sencillo. No pedimos que hagan el diseño por desempeño para ver la evaluación por desempeño para ver el estado actual. Apliquen el método de las fuerzas. Es lo que hicimos aquí para identificar que existe un problema. O sea, aplicamos el método de las fuerzas y verificamos cuáles las derivas inelásticas de la estructura sin reforzarse. Entonces aquí viene otro parámetro, ¿no? Número de pisos, número de vanos, y aquí aparece la deriva inicial. Entonces es una deriva que la estructura, en estos casos nos mantuvimos en valores entre 2, más del 2% de deriva y menos del 5% de deriva. Entonces, entre el 2 y el 5% de deriva. Si usted hace un análisis por el método de las fuerzas y le sale que la estructura sobrepasa el 2% de deriva, ¿cuál es por el método de las fuerzas? Solo estamos hablando ahorita por el método de las fuerzas. ¿Qué es la conclusión? Pues necesito rigidizar, ¿no es cierto? Necesito reducir derivas, desplazamientos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ¿cómo hacemos con, yo que sé, en este caso, si son estructuras de 2 pisos, 5 pisos, veamos qué tal nos va con la opción del enchape. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está planteando Meli en esta parte. Hay parámetros que queremos ahora evaluar. Dentro de esos parámetros, el efecto que tiene el enchape. Entonces, vamos a tomar como parámetros el número de pisos, el número de vanos. Aquí también incluimos la longitud de los vanos. Entonces, por ende, si es que la longitud de los vanos es mayor, hay mayor área, ¿no es cierto? Hay mayor peso, hay mayor masa. Y la deriva, o sea, son estructuras que sobrepasan el 2% de deriva. Si sobrepasa el 2% de deriva, necesita reforzamiento. Si tiene, por ejemplo, aquí voy a borrar un ratito esto, solo para explicar una cosita súper importante. 2 pisos, 3 vanos, longitud del vano 3 metros. Dentro de esta familia se analizan 2 casos. Uno que es el cercano al 2% de deriva, pero que se está pasando del 2% de deriva, y el lejano a 2% de deriva, que es 4,5% de deriva. Entonces, aquí tenemos dos estructuras. Una estructura que está cerca del límite del código ecuatoriano. Esta es la deriva, estamos hablando del código ecuatoriano. Tal vez si es que hay compañeros de otros países, van a decir, uy, esa deriva está demasiado grande, ¿no es cierto? Pero sí, está demasiado grande. Pero bueno, 2% de deriva como límite y 4,5% de deriva es tranquilamente. Ustedes hagan el análisis de una estructura existente y va a encontrar dentro de ese rango, entre el 2 hasta el 6% de deriva. Conclusión, se necesita reforzar. Entonces, tengan en cuenta que en cada caso se pone una deriva grande y una deriva cercana al límite. Y vamos a analizar qué es lo que sucede en cada uno de esos escenarios. Listo, Meli, gracias. Okay. Ya, y seguido de eso, como habíamos visto justo en la presentación, en la introducción del INGE, habíamos visto que ya al momento de rigidizar las estructuras es muy importante hacer la revisión por cortante. Vimos que muchas veces se puede llegar a exceder este límite de cortante y no se puede llegar ni siquiera a otros puntos de desempeño, ¿no? Es por eso que en esta presentación queríamos hacer un enfoque de varios casos de estudio con diferentes hallazgos que encontramos referente a la parte de cortante. En el primer caso que tenemos aquí es un caso de una estructura de 2 pisos que tiene 3 vanos, tanto en X como en Y, que tiene longitudes de vano de 3 metros y su deriva inicial o su deriva sin reforzamiento es del 4,5%. Es decir, que está superando por mucho la deriva permitida por la NEC. ¿Sí? Este caso de estructura tiene un área de 81 metros cuadrados. Es muy común aquí en el Ecuador este tipo de estructuras. Y para reforzar esta estructura hemos planteado utilizar un espesor de enchape de 10 centímetros con una malla de Fi 5 milímetros. Entonces aquí, bueno, podemos ver la estructura. Justo aquí tenemos la conectividad intermedia que nosotros planteamos para la calibración de nuestras estructuras reforzadas con el sistema de enchape. Y
Aquí vemos la distribución de los enchapes. Hemos colocado enchapes en la parte de los extremos, en la periferia de la estructura, y únicamente en este primer caso hemos reforzado solo un vano central, ¿sí? Los vanos centrales de los extremos. Una vez nosotros haciendo un análisis pushover, ya en el programa Seismostruct, ya calibrado el modelo, obtenemos esta curva de capacidad y también podemos definir los desplazamientos objetivos, que vienen a ser los desplazamientos para las diferentes amenazas sísmicas. Ya habíamos visto anteriormente que en el código, en la NEC, nos pide que para estructuras de carácter normal, se tiene que hacer un análisis por desempeño donde se cumplen los desplazamientos objetivos de 475 años, tener un nivel de desempeño de seguridad de vida, y para un sismo de 2500 años, un nivel de prevención de colapso. Pero una vez ahí, nosotros ya podemos definir estos desplazamientos, pero antes de analizar bien el desempeño de tanto derivas como de formación de elementos, debemos chequear el cortante. Para ello, hemos aquí planteado la curva de capacidad ya únicamente del muro, de un muro en estos de aquí, sea este o sea este, y lo vamos a hacer un chequeo. El chequeo que hemos utilizado aquí es el del código ACI, donde nos dice que nuestro cortante último tiene que ser menor o igual a nuestro phi por el cortante nominal. El cortante nominal que nos plantea el ACI es considerar el cortante del concreto más el cortante del acero, que se despliega de esta fórmula que todos conocemos. Sin embargo, también en el ACI nos dice que es importante chequear que nuestras estructuras tengan suficiente hormigón para que no haya una falla explosiva a compresión. Entonces, ahí es lo que controla el BS de aquí, y dice que tiene que ser menor al 4BC. Es decir, que nuestro cortante nominal va a ser igual a BC más 4BC, es decir, 5BC. Y es aquí donde sale esta fórmula que nos pone el código. Entonces, una vez entendido el análisis de corte que nosotros estamos haciendo, hemos trazado ya aquí el límite de cortante que tiene nuestro muro. Entonces, en nuestra investigación, lo que nosotros buscamos, el primer chequeo, es ver que nuestro cortante último esté siempre por debajo de este nivel de cortante, ya sea para el desplazamiento de 475 años o para un desplazamiento de un sismo de 2500 años. Complementando un poco lo que dice Meli, aquí solo una aclaración. Estos de 10 centímetros de espesor quiere decir un enchape de 5 centímetros a cada lado. ¿Ya? Esa sería una de las aclaraciones, porque tal vez alguien va a decir 10 centímetros a cada lado, eso está tremendo, ¿no es cierto? No. Este espesor de enchape que nosotros nos estamos refiriendo es el total, ¿no? El de la izquierda más el de la derecha. Ya. Lo siguiente es, aquí ya está la implementación de, como dice Meli, del modelo calibrado. ¿Cómo me doy cuenta de que el modelo está calibrado? Porque en esta altura de piso, ¿no es cierto? Ya tengo este brazo rígido que está conectando de mejor manera el alma del enchape hacia las columnas de los lados. ¿Ya? De igual forma, en el segundo piso, entonces este modelo ya está calibrado. Sabemos que la resistencia va a ser mayor que si no le pusiéramos esos elementos que mejoran la conectividad entre los de borde y el alma, ¿no es cierto? Perfecto. Y como mencionó Meli, pues aquí hay dos curvas, ¿no? La curva de capacidad de la estructura. Eh, bueno, la curva de capacidad de la estructura, eh, en este caso, a mí me sirve, ¿no es cierto? Sí, para toda la evaluación por desempeño, pero en este primer punto, nosotros tuvimos que estudiar la curva de capacidad del muro. ¿Por qué? Porque nos estábamos olvidando de chequear que pase el corte. Estábamos idealizando de que el muro no va a fallar por corte y no. Estos muros tienden a fallar por corte y tenemos que ser muy cuidadosos en ese chequeo de que pase el corte para que el muro logre desarrollar niveles de desempeño. Entonces, aquí tenemos por ejemplo, un muro, dos muros. Ustedes pueden ver que la curva de capacidad de la estructura sería más o menos la que correspondería a dos muros. Aquí está alrededor de 1000, ¿no es cierto? 1000 kilonewtons. En el caso de que consideremos un solo muro, pues
aquí está cercano a 500 kilonewtons, está bien esta curva de capacidad. Esta curva de capacidad del programa no le bota, el seismostruct no le bota directamente la curva de capacidad del muro, hay que procesar un poquito esa información, pero ahí está ya la experticia y el dominio de la persona que está manejando el programa y de la que maneja los conceptos de lo que quiere revisar, ¿no? Entonces, en este caso, Meli ya sabe cómo sacar las curvas de capacidad solo del muro, procesando la información que le da Seismic y compara, ¿no? Yo lo que quiero es que se lleven de esta exposición que cuando yo hago el chequeo a corte, a veces es esta fórmula, ¿no? Es esta fórmula de aquí y muchas veces decimos, yo conozco la fórmula, conozco cómo calcular el BN, conozco cómo calcular el BU. Aquí un dato importante, nuestro BU está considerando sobre resistencia y está considerando, se me va siempre este nombre, Amplificación dinámica. amplificación dinámica. Gracias, Mel. Está considerando esos dos componentes que hacen que el cortante de diseño sea bastante conservador, bastante grande, ¿ya? Está considerando eso. Y bueno, estos son fórmulas, pero el momento en que usted le asimila a esta verificación del cortante a través de la curva de capacidad, todo tiene sentido. ¿Cuánto soporta su muro? Soporta alrededor de 500 kilonewtons. Chévere. Viene un sismo de 475 años. ¿Qué desplazamiento le da? Me da este desplazamiento de aquí, el sismo de 475 años. Ya. Vengo a mi estructura, vengo a mi muro, le desplazo lo que le desplaza el sismo de 475 años. ¿Qué es el cortante que alcanza? Alcanza este cortante. ¿Va a fallar por corte? No, llegó a 400 y lo que soporta es 500. Chévere. Miren, vamos al de 2500 años. ¿Cuál es el desplazamiento del de 2500 años? Cambiemos de color. Es este desplazamiento. Es un desplazamiento mayor, ¿no? Fíjense que incluso el cortante que llega al muro para 2500 años es menor que el cortante que llega al muro para 475 años. Aquí podemos ver que es menor, ¿no? Miren, esta cantidad menor. Entonces viene el sismo de 2500 años, le empuja, le empuja, le empuja, llega hasta máximo, le sigue empujando, decae la resistencia y este es el cortante aplicado en su muro para 2500 años. Entonces, para 2500 años está alrededor de 350 y para 475 años es un valor mayor, está alrededor de 400, ¿ya? Y si uno no lo ve a partir de la curva de capacidad, uno esperaría que en 2500 años tener un cortante mayor, ¿no es cierto? Eso es lo que yo pensaría de entrada. 2500 años, un sismo más grande, mayor fuerza sobre mi muro. Nada que ver. Un sismo más grande implica un mayor desplazamiento. Y si ese desplazamiento hace que mi resistencia decaiga, entonces el cortante que va a recibir mi muro es menor, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted le entiende al diseño de corte a partir de la curva de capacidad, es tan claro, no es simple, es sencillo, ¿ya? Es tan sencillo esta verificación. Y visualizar esto a uno le abre la mente y dice, ya, esto está pasando. Qué interesante, ¿no? Pensarlo a partir de la curva de capacidad es pensarlo a partir del desplazamiento. Y ese desplazamiento, ¿qué niveles de carga produce sobre mi estructura? Y esos son los niveles de carga que en realidad va a tener mi estructura. Listo, Meli, podemos seguir. Bien. Un siguiente caso que quisimos analizar era el de qué pasaba con esta estructura si le reforzábamos con un solo vano enchapado, como el caso de aquí, con dos vanos enchapados o con tres vanos enchapados. Entonces, de igual manera obtuvimos nuestras curvas de capacidad de los muros y también determinamos los desplazamientos objetivos para cada uno de los escenarios sísmicos, que son 475 años y 2500 años. ¿Y qué es lo que podemos observar primero? Cuando tenemos un solo muro, podemos ver que ya habíamos visto nuestra pendiente es menor, nuestra resistencia es menor. Y ya cuando tenemos dos muros, incrementa esta resistencia, incrementa nuestra rigidez
Y así es igual manera con el muro cuando se tiene tres muros. Ahora, algo en este caso que podemos ver es que ya solo con un solo enchape de un solo muro, de un solo vano, nuestro desplazamiento de 2.500 años ya está cumpliendo, está dentro del cortante límite, ¿no? O sea, es menor al cortante límite. Es suficiente ya la inclusión de este muro para decir que nuestra estructura no va a fallar, ¿sí? Por corte. Entonces, se puede ver que muchas veces poner muchos muros, si bien es cierto, sí nos puede dar una mayor resistencia, una mayor rigidez y puede ser mejor, muchas veces también tenemos que ponernos a pensar qué pasaría, será lo más económico, constructivamente es lo más eficiente, ¿sí? Entonces hay que ir viendo, ir jugando, sí, con estos tipos de reforzamiento, pero también buscando el óptimo de cada uno de los casos. En este caso, justo para nuestro escenario de 2 pisos, con 3 vanos, vanos de 3 metros, y cuando la estructura sin reforzamiento tenía un porcentaje de deriva de 4,5 y un área de 81 metros, con un solo vano podemos ver que se está alcanzando ya rigidizar nuestra estructura y estar dentro de un buen cortante. Listo. Y complementando lo que nos dice Meli, es eso, miren, o sea, en este caso tenemos, en los tres casos pasa el chequeo a corte. La línea continua, pues es la curva de capacidad, la línea punteada es la resistencia acortante de esa sección calculada con recomendaciones con las fórmulas que tenemos del ACI. Eh, en los tres casos pasa. Cuál elegirían ustedes? Digamos que les dan a ustedes el chance de poner el número de paredes que ustedes quieran. No hay problema del costo, no hay problema de ventanas, que realmente el problema son las ventanas, ¿no? Digamos que no hay limitaciones. Y ustedes, entre estos tres, ¿cuál elegirían? ¿Ya? Los tres funcionan. Miren, en el caso del amarillo, tenemos una deriva del 5 por 1000, ¿ya? Eh, en el caso del púrpura tenemos .308. En el caso del verde, que es el de tres vanos, o sea, la pared más grande, tenemos 301, ¿ya? La pregunta es, ¿qué pasa en cada uno de estos? En el caso del verde, literalmente esa estructura no le pasa nada, es súper rígida. Viene un sismo de 2500 años, ya esa estructura pues no le va a suceder nada, por más que sea rígida. Fíjense la resistencia, voy a hacer aquí unas anotaciones, la resistencia acortante es mucho mayor que la fuerza aplicada para el desplazamiento que produce el sismo de 2500 años, ¿ya? Ahora uno dice que bueno, reduzco un montón el desplazamiento, pero este de aquí también lo está reduciendo, ¿no? Y tenemos una deriva de .308. Ahora la pregunta es, para .308, ¿qué va a pasar? ¿También vamos a tener nada de daño? Pues imagínense una deriva de .308, es totalmente bien pequeñita. Tampoco vamos a tener daño. Entonces, tranquilamente con el caso de dos vanos, ¿ya? La resistencia, obviamente, baja un poco, ¿no? Pero el sismo viene y le empuja hasta acá y es una resistencia que sigue siendo menor, o sea, no va a fallar por cortante. Chévere, súper chévere. Y en el caso del amarillo, pues pasa lo mismo, ¿no? En el amarillo, esta es la resistencia del amarillo y esta es la fuerza aplicada debido al desplazamiento que tuvo su muro, o sea, está por aquí, no falla por cortante. Ahora, aquí viene una cosa interesante. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos una deriva de .205? Revisando un poquito la literatura, yo estaba revisando con Meli el libro del profesor Presley, y en el libro del profesor Presley menciona algunos valores de deriva en donde la mampostería se daña. Tiene un daño le llama un daño de serviciabilidad por daño de la mampostería. Dice, cuando se tiene una deriva
de 0.205, o sea, justo este caso que estamos analizando aquí, usted debería esperar que la mampostería se dañe. Entonces, por más que nosotros pusimos este muro, si viene un sismo de 2500 años, su mampostería va a alcanzar un nivel de daño de serviciabilidad. Y si su mampostería se daña, o sea, la mampostería de división que hay adicional a los muros, adicional a los pórticos, si su mampostería se daña, quiere decir que su mampostería en cierta forma trabajó, ¿no es cierto? Trabajó y puede influenciar la respuesta de su estructura. Entonces, si tenemos esa deriva, debería considerarse la influencia de la mampostería. Si tenemos la deriva de 0.308, la mampostería tal como usted la tenga distribuida, digamos que tiene una distribución horrible de, de las distribuciones de mampostería, terrible, no importa, como usted puso tremendo muro ¿cómo es? De De dos seis vanos, esto metros. es de 6 metros, ¿no es cierto? La mampostería no se va a dañar y por ende no va a trabajar y por ende no va a influenciar la respuesta de su estructura. Y más aún, pues, el que tiene 3 vanos, ¿ya? Pero entonces, en este caso, uno tiene que poner en la balanza qué es lo que quiere. No, nada de daño, funciona el púrpura. O algo de daño que después yo podría intervenirlo, que sería el amarillo. Entonces, esos son los parámetros adicionales que nos brinda el diseño por desempeño. ¿Ya? No, yo puedo ya tener una variedad de casos en donde digo, bueno, para este caso no quiero que haya ningún daño, pero entonces pongo dos paredes, ¿no? En este caso digo, bueno, que se dañen las mamposterías y después las arreglamos, tranquilamente podemos utilizar únicamente uno de estos vanos. No obstante, fíjense que esto sucede en este caso particular, que es una estructura de 2 pisos, de un área de 81 metros cuadrados y que inicialmente tenía, sin las paredes, tenía una deriva de alrededor del 4.5%. Vamos a ver que vemos otros casos y no siempre pasan los tres. Y no siempre es mejor poner menos paredes. Y no siempre es mejor poner más paredes. Entonces hay que analizar cada uno de los casos para ver cuál es la solución adecuada, ¿ya? En función del nivel de daño que se tenga. Listo, Meli, podemos seguir. Ya. Siguiendo con ese último comentario del Inge, aquí hemos analizado el siguiente caso, que es la misma estructura de 2 pisos con 3 vanos, longitud de 3 metros, pero que tiene ya una deriva de la estructura sin reforzar de 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una sección de columnas un poco más grande que la anterior, o al igual que una sección de vigas más grande que la anterior. El área que estamos manejando es la misma área, pero ¿qué es lo que encontramos una vez que reforzamos, ya sea un vano, 2 vanos o 3 vanos? Al reforzar un vano, ya podemos encontrar que justamente aquí nuestro desplazamiento para 2500 años está generando un cortante, más bien está recibiendo un cortante que ya está en el límite de lo que es el límite permitido por corte, ¿sí? En este punto ya estamos justo alcanzando ese nivel. Y ahora uno se preguntará, bueno, pero si mi estructura sin reforzamiento tenía una deriva menor, ¿no? Una deriva menor que la anterior. Y ahí podemos ver que ese cambio de derivas también está siendo una variable importante en nuestro análisis, ¿no? Porque al tener una menor deriva, es un poco más rígida nuestra estructura, tiene un poco más de resistencia y al incrementarle este muro de igual condiciones que el anterior, ya está llegando a su límite en cortante. ¿Por qué? Porque tiene más resistencia y más rigidez. Justo el escenario que había explicado el Inge. Y es eso, ¿no? Nosotros con Meli no esperábamos esta respuesta. O sea, nosotros dijimos, a ver, tenemos el caso anterior, quiero que se enfoquen ahorita en esta parte, en la parte de la deriva que se tenía sin reforzamiento. El anterior tenía un valor de 4% de deriva, o sea, el doble de lo que tenemos ahí. Obviamente esa necesitaba reforzarse. Ahora, y uno dice, a ver, la de 4%
el 4% de deriva, obviamente tiene secciones más pequeñas, ¿no es cierto? La del 2% de deriva tiene secciones más grandes. Uno esperaría que si pusiera yo los mismos muros en la de 2%, o sea, la de 2% tiene un comportamiento mucho mejor que la del 4%. Ese es lo que pensábamos que nos iba a salir, ¿no es cierto? Decimos, a ver, tengo la del 4%, si la del 4% le puse estas paredes y pasó en todos. Si tengo una que tiene 2% de deriva y pongo las mismas paredes, porque fíjense que es la misma altura, la misma área, la misma masa, pero están variando, ¿qué estarían variando? Las dimensiones de columnas y vigas. Claro, en el de 4% de deriva tenemos vigas y columnas más pequeñas, en el de 2% tenemos vigas y columnas más grandes. Decimos, no, está más grande, nos sentimos más seguros, y si a esas columnas y vigas más grandes que me daban una deriva de 2% le pongo los mismos muros, lo primero que se nos viene a la cabeza es, tiene que funcionar. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que funciona en el caso de tres vanos, de muros de tres vanos, que es este de acá. Funciona en el caso del muro de dos vanos, pero en el muro de un vano ya no funcionó. Este de acá ya no funcionó. O está funcionando al límite. Lo que decimos es, esta es la resistencia acortante. Viene el sismo, le empuja, le empuja, le empuja, llega, imagínense el sismo de, bueno, 2500 años, y hace que alcance esta resistencia corta. Entonces, ¿cuál es el tipo de falla que tiene a 2500 años? Es una falla de colapso, ¿sí? Porque es una falla de corte. Entonces, no alcanza el nivel de desempeño esperado y por ende, esta de aquí descartada. No me funciona fíjense que es la misma estructura, lo único que cambió es la, la, el- la- las secciones de las columnas y de las vigas y fue más perjudicial en la que tenía secciones más grandes. ¿Ya? Es algo que si a mí me hubieran preguntado, pues yo hubiera dicho la respuesta al revés. Pero ya viendo estos casos y ya haciendo los números, tiene ahora bastante sentido. Vamos a hacer una explicación un poquito más detallada de este caso en la siguiente diapositiva, porque obviamente es algo que pasa al revés de lo que uno esperaría, pero tiene su explicación y tiene sentido y tiene lógica. Y ahorita esa postura la vamos a defender. Y pasa en este caso. Vamos a analizar otros casos en donde pasa diferente. Sigamos, Meli. Ya, bórrele, eso. Ya. Ya, justo es la comparación que estamos haciendo aquí. Estamos comparando la estructura de 2 pisos, igual 3 vanos, 3 metros, pero la de 2% de deriva sin reforzamiento y la de 4,5% de deriva eh, sin reforzamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos la curva azul, que es de la estructura que tiene secciones de columna más pequeñas, secciones de vigas más pequeñas, y sin embargo podemos ver que el cortante que está actuando en ellas es menor al límite de cortante. Es decir, que tranquilamente va a trabajar bien a corte y va a poder desarrollar los otros niveles de desempeño. Sin embargo, justo aquí la estructura que tenía menor deriva, es decir, que tenía más columnas más de mayor sección, vigas de mayor sección, esta ya está justo en el límite, ¿sí? Ese era el problema que estábamos viendo y era el hecho de que veíamos que, bueno, es un poco más grande, va a resistir más, tiene un poquito más de rigidez y por eso este cortante que absorbe va a ser mayor. ¿Sí? Y aquí también podemos ver la importancia justo de la calibración de nuestro modelo. En el caso de que no hubiésemos colocado este vano intermedio, probablemente para la curva verde hubiésemos tenido la curva azul. Un ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Si es que el límite de cortante era este verde, tranquilamente pasaba, pero ya vemos que sin la calibración, más bien que con la calibración, este ya no está pasando. Este modelo de aquí ya no pasa. Inge está apagado el micrófono. Gracias, Meli. Explicando un poquito más lo de Meli, pues en efecto, miren ustedes, los dos muros
los dos muros tienen una sección de corte similar, ¿no es cierto? O sea, tienen la misma longitud, me refiero, tienen la misma longitud, ¿ya? El muro azul y el muro verde tienen la misma longitud. Son estos muritos que tenemos aquí, estos rojos que hemos puesto aquí. Es el mismo muro, ¿ya? Solo que en un caso tenemos unas columnas de 25 con un acero del 1% en las columnas. En el otro caso tenemos columnas de 30 por 30 con 1% de cuantía longitudinal en esas columnas, ¿ya? Entonces aquí, fíjense que la resistencia a corte del uno y del otro es este valor de acá. Porque aproximadamente es la misma sección. Es cierto, el uno está tal vez un poquito tendrá un poquito más de resistencia a corte, pero en realidad los dos son el mismo valor de resistencia cortante. Ya tienen la misma longitud, tienen esta misma longitud. La longitud de la pared es la misma entre el uno y el otro. Tienen el mismo armado de acero transversal, ¿ya? Aquí tenemos el acero transversal, que es el acero de corte, ¿no? Ya tienen el mismo armado de acero transversal. Pero claro, aquí interviene un parámetro importante que es la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia del uno tiene este valor, la resistencia del otro tiene este valor. ¿Por qué el verde tiene mayor resistencia? Pues porque obviamente en los extremos vamos a tener mayor cantidad de acero. Si tenemos mayor cantidad de acero en los extremos, vamos a tener una mayor resistencia. Y el hecho de que tenga una mayor resistencia le vuelve crítico porque hace eh, que se alcance la resistencia máxima de corte y por ende va a fallar a cortante, ¿ya? Este de aquí estamos viendo que está fallando por cortante. Pero lo interesante es que una conclusión que podemos sacar de esto, ¿no? Estructuras muy flexibles, eh, si nosotros ponemos el enchapado, eh, mm, parece que sí, que en general van a pasar. O sea, estructuras muy flexibles, con derivas alrededor del 4% de deriva, del 6% de deriva, eh, van a pasar, no vamos a aumentar mucho la resistencia, ¿no? Pero si tenemos estructuras que ya de por sí son más rígidas y que tengan una deriva alrededor del 2% de deriva, el rato que nosotros le ponemos el enchape, puede ser que se alcance la resistencia cortante y puede ser que falle a corte. Entonces, este chequeo hay que hacerlo porque la conclusión aquí es decir, bueno, si quiero utilizar, si yo tengo en mi estructura estas columnas de 30 por 30 y tengo unas derivas del 2% de derivas sin reforzamiento, yo tengo que verificar que la cantidad de acero que yo ponga o la sección del alma que yo coloque sea lo suficiente para que mi resistencia a corte esté por acá. ¿No es cierto? Una resistencia a corte, pongo más acero, pongo más sección de enchape, me tocaría poner más sección de enchape, de tal manera que la resistencia a corte esté sobre la capacidad de la capacidad de mi muro. Ese es lo que se debe observar, ¿ya? No necesariamente si funcionó en esta estructura muy flexible, con una deriva del 4%, va a funcionar en una estructura más rígida con una deriva del 2%. En este caso estamos mostrando de que no se cumplió y que tenemos que tener cuidado y que se tiene que hacer un chequeo detallado de esta parte. Listo, Meli. Ya. El siguiente caso que quisimos analizar era, bueno, ahora ya vimos un poco lo de las derivas, ahora veamos qué pasa si aumentamos la longitud de vanos y con ello el área por planta, ¿no? De la estructura. Y bueno, tomamos el caso todavía de 2 pisos con 3 vanos, longitud ya de 4 metros de cada vano. En este caso estamos analizando el de la estructura sin reforzamiento con una deriva del 4%, un área ya de 144 metros cuadrados, pero seguimos analizando el mismo enchape, un espesor de 10 centímetros y malla de 5. Para este caso, podemos ver, si bien en el análisis de acá abajo, que es la estructura con un solo vano enchapado, se puede ver que ambos puntos de desplazamiento están dentro del cortante. Sin embargo, el de 2500 ya está por acercarse al límite de corte que nosotros tenemos.
Sin embargo, bueno, el de dos vanos también vemos que está dentro de ese límite. Sin embargo, cuando ya rigidizamos tanto nuestra estructura, nuestro cortante, para un desplazamiento de 2.500 años, nuestro cortante ya supera este límite de cortante que nos está dando la norma. Ahora bien, podemos ver también que hay una diferencia entre estas líneas, ¿no? La línea amarilla, la línea morada, la línea verde. ¿Por qué esta línea verde está tan abajo, no? Y ahí se puede ver que también ya comienza a influir el hecho del espesor, es decir, del hormigón que estaríamos teniendo y del armado que nosotros estamos dando. En este caso estamos trabajando con una malla de 5 y un espesor de 10 centímetros. Y aquí se puede ver que el cortante está siendo dominado por la expresión de la cortante nominal es igual al cortante del hormigón más el cortante del acero. Pero nuestro acero está siendo pequeño para este caso, ¿no? Capaz si aumentamos el acero, nuestra resistencia a corte aumenta y nuestra estructura puede pasar. ¿Sí? Entonces ya vemos un caso completamente diferente a lo que estábamos viendo antes, ¿no? Donde todo, si pasaba el que tenía un vano, pasaba el que tenía dos y pasaba el que tenía tres. Sin embargo, vemos que ya no es así en todos los casos, que va a depender mucho de las secciones que estemos manejando. Y complementando eso, ¿no? Aquí el parámetro importante es el área, ¿no? O sea, en comparación es el mismo ejemplo anterior, tres vanos, dos pisos, eh, pero ahora tenemos un área más grande, ¿ya? Entonces, en el caso del área de 80, creo que era 81 metros cuadrados, ¿no es cierto? En el caso de Sí. 81 metros cuadrados nos pasaba el amarillo, nos pasaba el púrpura y nos pasaba el verde. En este caso, lo único que cambiamos pues fue más área y ahora nos pasa el amarillo, nos pasa el púrpura, pero ya no nos pasa el verde, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que tener claro de cómo resolver ese problema, como mencionó Meli, dice, bueno, esta resistencia del verde está muy baja, yo puedo aumentar en función de cómo aumento la resistencia a corte, el espesor de la pantalla y la cantidad de acero, ¿ya? Entonces ahí podríamos lograr que se pase acá y que nos pase nuestro, nuestra resistencia de cortante sea mayor que la fuerza de corte aplicada por el sismo. Listo, Meli. Mm, Sí, ahora solo para repetir un poco más la parte de la diferencia que se encuentra, ¿no? Cuando se tiene estructuras con una menor deriva. Aquí, en cambio, ya se puede ver que los tres escenarios están superando el límite de cortante, ¿no? Y eso que, como ya habíamos visto, se tiene una menor deriva, pero aún así la estructura se hace más resistente y por ende más rígida y cada vez se ve que supera ese límite. Meli, ¿me puede recordar cuáles son las dimensiones de las columnas del caso anterior, el que tenía una deriva una 4,5 deriva del de 30 por 4,5%? 30. Entonces aquí tenemos unas de 30 por 30, ¿ya? Y en este caso, que es la deriva del 2% de deriva, De 35 por 35. son unas columnas más grandes de 35 por 35, ¿ya? Entonces, es la misma geometría, es la misma área, eh, es el mismo espesor, es la misma malla, pero fíjense que el rato que tenemos unas columnas más grandes de 35 por 35, ya no nos pasa ninguno de los casos. Este no pasó y este no pasó. Todos están sobre o muy cercanos a la resistencia de corte de la sección. Entonces, este caso de aquí, fíjense, este caso de aquí que tiene columnas más grandes, que digamos estaba en mejor condición inicial, poniendo los muros, hace que no pase. O sea, esos elementos, esos muros van a fallar por corte. Entonces ahí nuevamente tenemos que ver la manera de cómo aumentar nuestra resistencia de corte. Más sección y más acero transversal. Listo, Meli. Sí, justamente eso. Ahorita podrán pensar que capaz entonces no sirve, para estructuras de 2% no sirve, pero no es así. Aquí ya ponemos un caso de estructuras de 5 pisos, de igual de 3 vanos con longitud de 4 metros
Y lo que cambiamos, igual tiene el área de 144 metros cuadrados, pero lo que cambiamos es que ahora colocamos un espesor de enchape de 16 centímetros, es decir, 8 centímetros a cada lado, y la malla longitudinal que entendemos que nos da, también hace que nuestra resistencia aumente, la hemos mantenido con 5, pero la malla transversal, que es la que nos va a aportar al cortante, la hemos incrementado a FI de 8, ¿sí? Y ahora podemos ver que con un solo vano, esta estructura ya está cumpliendo el límite de corte, más bien cumple con el cortante y puede desarrollar los otros niveles de desempeño. Entonces, ahí es importante ver que si bien los ejemplos que mostramos anterior eran para unas condiciones de enchapado específicas, tenemos, o sea, sí hay la opción de que se utilice el enchape en este tipo de estructuras, siempre y cuando se entienda los espesores, los armados que se deben colocar. Ahora, en este caso de la estructura de 5 pisos, podemos ver que con un vano está cumpliendo cortante. Sin embargo, cuando yo coloco ya 2 muros, de nuevo, bueno, si bien los puntos de desplazamiento objetivo se encuentran abajo del límite de corte, antes de que llegue a 2500 años, ya se ve que hay una falla por corte, ¿no? ¿Sí? Y para el caso del escenario de 3 muros, ya se ve que para 2500 hay una falla por corte. Entonces, de nuevo, no es que poner muchos muros nos va a ayudar. Siempre hay que analizar cada escenario y ver, hacer este chequeo por corte. Eh, sí, o sea, ahí sí no tengo nada más que explicar lo que menciona Meli, ¿no? Dice, bueno, aquí tenemos nuevamente un vano, dos vanos, tres vanos, pero ya tenemos una estructura más esbelta, de hasta 5 pisos, ¿no? Y en este caso, no sé si recordarán, el primer ejercicio que resolvimos, pasaban todos los casos, ¿no? Pasaban todos los casos. Bueno, ese es para ese edificio pequeño de esa área, para este edificio que es más alto y de esta área más grande, pues fíjense que funciona únicamente este de aquí, ¿ya? Y uno diría, bueno, si fue, es mi lógica, o sea, yo me pongo a pensar en cómo la lógica me diría que si funciona para un muro, obviamente va a funcionar para 2 muros, para un muro más grande, ¿no es cierto? Eso es lo que yo digo. Obviamente se reduce el desplazamiento, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí tienen un desplazamiento de una deriva del punto 207, acá tienen una deriva de punto 205. Uno dice, tiene menos desplazamiento, pues obviamente ¿cómo se llama? Rigidizar. Va a tener un mejor comportamiento porque tiene una menor deriva. Pero en este pequeño ejemplo estamos mostrando que la resistencia juega un papel importante en esto de que se pueda alcanzar esa deriva, ¿ya? Y la resistencia es un parámetro que tenemos que considerarlo en esta verificación del cortante de nuestro muro. Y esto, estamos hablando ahorita de muros enchapados, pero esto es en general en cualquier muro, ¿no? Bueno, eso podemos avanzar, Mel. Ya. Aquí, en cambio, ponemos igual el mismo escenario de 5 pisos, pero de nuevo analizamos con una deriva más pequeña y ahí ya podemos observar que en ningún caso está cumpliendo a cortante. Entonces, de nuevo entramos otra vez en el caso de que, bueno, ya aumenté la sección, ya aumenté la malla y sigo teniendo esos problemas. Ahora también podríamos analizar en este caso qué es lo que podemos hacer, ¿no? Aumentamos más el espesor, aumentamos más la malla, ¿qué se debe hacer? Y aquí es bueno notar la parte de los límites de cortante. Se puede ver que en este caso Creo que Meli se los desconectó. límites de cortante puede ver Ya. que no, Inge, sí estoy. ¿Sí me Sí, escucha? sí, 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 la Sí, escuchamos. ya. Entonces, aquí el cortante que está siendo limitante no es el cortante del concreto más el cortante del acero, sino es el que es 5 BC, 5 veces el cortante del hormigón. Se puede ver que con un muro tengo esta cantidad, con 2 muros ya tengo el doble y con 3 muros tengo el triple. Entonces, ahí el que yo aumente el acero no me va a ayudar, ¿sí? Porque mi cortante va a estar limitado por el espesor. Entonces, aquí es probable que yo tenga que modificar el espesor de mi enchape y bueno, haciendo unas comparaciones también podría aumentar un poco más el hormigón, pero viendo que estén a la par, ¿no?
Y es así el caso que tenemos a continuación. Así. Sí, esta parte quiero que describirle un poquito más esto. Yo sí lo entendí a Meli, pero es porque hemos estado luchando esto los últimos, el último mes, ¿no? Eh, este gráfico de aquí es un gráfico, pero que explica muchas cosas, ¿ya? Como mencionamos al inicio, tal vez al inicio lo explicamos muy rápido, pero decíamos que el, am, el cortante último tenía que ser menor, ¿no es cierto? Que el cortante, el nominal reducido, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que el cortante último tiene que ser menor que el cortante nominal reducido, que es un aporte de el cortante que soporte el concreto más el cortante que soporte el acero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en los casos anteriores ustedes se han de haber dado cuenta que igual teníamos un vano, dos vanos, tres vanos, pero las resistencias de corte no estaban así de uniformes como le vemos aquí. Por ejemplo, aquí le vemos que es, digamos, esto es una resistencia 1, ¿no es cierto? O llamémosle un valor R, ¿no es cierto? Es un valor R de resistencia. Ya. Aquí es un R. Acá es exactamente 2R. Y acá es exactamente 3R. ¿Ya? En este caso particular, lo que estamos viendo es que eh, esta, este chequeo que hicimos acá ha llegado ha alcanzado su valor límite. ¿Ya? Este chequeo que encontramos aquí, ¿qué quiere decir llegar a su valor límite? El valor límite que nos propone el ACI cortante último debe ser menor que el phi de un VC más 4 VC. Entonces hemos encontrado que el cortante último debe ser menor que phi 5 VC. ¿Ya? Entonces, en estos casos hemos alcanzado ya este límite. O sea, no importa cuánto más acero ustedes pongan, tenemos esta sección de 16 centímetros y esta malla de 8 milímetros transversal. Aquí tenemos una malla transversal de 8 milímetros. ¿Ya? No importa cuánto acero más pongan, no va a soportar más de 5 BC. ¿Ya? La sección de concreto es muy pequeña y la cantidad de acero que se está poniendo es el máximo que se podría colocar. Y así usted ponga más acero, no va a soportar más de 5 veces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque aquí es, este es el VC, ¿no es cierto? El VC depende únicamente del área de la sección. Entonces, el espesor de tres vanos, del dos vanos, del de un vano, el espesor es el mismo. Y lo único que está variando es la longitud. Entonces, aquí tengo una longitud, aquí tengo dos longitudes, aquí tengo tres longitudes. Entonces, lo que se está calculando es un valor de un BC, dos BC, tres veces el BC, ¿no? Entonces, por eso es que crece como una resistencia, dos resistencias, tres resistencias. Este gráfico de aquí nos está diciendo que hemos llegado al límite de la cantidad de acero que se puede poner en cada una de esas secciones y que no podemos poner más acero porque no va a hacer ninguna diferencia. El problema que tenemos en este momento, la única forma como se puede aumentar esta resistencia acordante, porque en todos los casos se sobrepasa la resistencia a corte, la única forma es aumentando el espesor del enchape. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí tenemos un enchape de 16 centímetros, es decir, 8 centímetros a cada lado. No sé si calculamos cuál era el valor final del espesor necesario, pero tranquilamente ese espesor necesario podría alcanzar dimensiones que ya para un enchape son demasiado grandes, un espesor demasiado grande, o sea, necesitaríamos ya, en lugar de un enchape, necesitaríamos ya estar pensando
en un muro, ¿no es cierto? Este espesor de aquí es mucho ya para lo convencional que veríamos en un enchape. Entonces se debería decir, bueno, ya el enchape dejó de ser una opción y tengo que lanzarme a la opción de un muro. Eso es lo que estamos viendo en esta gráfica de aquí. Usted puede continuar, Meli. Sí, justamente continuando eso, bueno, aumentamos esa sección de hormigón y le probamos con un espesor de 20 centímetros y que nos permitía aumentar un poco también la malla transversal a FIDE 9 y ahí pudimos encontrar que con un vano ya se logra alcanzar, más bien cumplir con el cortante. El cortante ya no está fuera de ese peligro. Sin embargo, para los otros dos escenarios se sigue teniendo que es una estructura muy rígida y que puede fallar por corte. Entonces, como usted dice, aquí tal vez ya para otros casos también sea capaz la necesidad de aumentar, ver la idea de cambiar a un muro de cortante, ¿no? En lugar del enchape. Pero también podríamos utilizarlo, por ejemplo, colocar un muro de cortante en el primer piso, que es donde se tienen las mayores cortantes, y mantener el enchape en los pisos superiores, que puede ser otra alternativa, ¿no? Y complementando un poquito lo que dice Meli, esa última reflexión, pues salió de una discusión que tuvimos con el ingeniero Patricio Plasencia. Llegábamos a este punto en donde no nos pasaba el cortante y ya no sabemos qué hacer con Meli y ahí sí tenemos que ir a pedir auxilio y le llamamos pues al ingeniero Plasencia, que él maneja, él ha trabajado mucho tiempo en esta temática, que nos guíe, pues, qué estábamos haciendo mal, qué no estábamos entendiendo. Pues claro, él dice, bueno, en realidad los primeros pisos son los que tienen esta gran demanda, este gran problema. ¿Por qué no los primeros pisos se les toma como como un muro y los otros pisos siguientes como un enchape, ¿no? Porque ¿para qué hacer un muro tan costoso a todo lo largo, ¿no? Esa me parece una excelente contribución, una excelente idea del ingeniero Patricio Plasencia. Bueno, el problema es en los primeros muros. Bueno, ahí ya el enchape no es una opción. Bueno, pongamos muros en esos, pero para arriba abaratemos costos con el enchape, ¿no? Me parece una excelente opción. Aquí analicemos esto así rapidito. Eh, Nuevamente, algo que uno dice, no, pues algo está raro ahí, no, no está nada raro, aquí está la explicación, ¿no? Con un muro, ahora ya me pasa. Entonces uno piensa, dice, si con un muro me pasa, pues con dos muros me pasa mejor. No es cierto. Con dos muros ya sobrepasé mi corte, falló por acá y la falla es una falla por corte, ¿no? Dice, con un muro me pasa, con tres muros me pasa el triple de mejor. Pues no es cierto. Estamos viendo que antes de alcanzar ese nivel claro que estamos analizando el de 2500 años, ¿no? En el caso de que analizáramos el de 475 años, pasa en todos, ¿no? Pero ahorita enfoquémonos en el del de 2500 años, que también hay que chequear. Entonces, nuevamente, fíjense, no necesariamente por aumentar el número de muros, quiere decir que voy a tener un mejor comportamiento. Siempre hay que hacer este chequeo de la resistencia que tiene ese muro. Y cada muro debería concebirse con, bueno, chequemos cuál es el cortante debido al desplazamiento producido por el sismo y cuál es la resistencia que tiene mi sección en función del concreto y en función del acero y en función del límite superior que nos permite el ACI, que sería 5 veces el cortante del concreto. Eso nomás. Ahí podemos seguir, Meli. Sí, bueno, eso era lo que queríamos presentarles el día de hoy. De ahí, nosotros vamos a continuar con esta investigación. Nuestro propósito es analizar el desempeño. Una vez que ya veamos que todas nuestras estructuras están cumpliendo el cortante, analizar el desempeño en cuanto a derivas, en cuanto a deformaciones de los materiales y también con esto generar las curvas de fragilidad para nuestro sistema de muros enchapados. Sí, justamente eh, nuestra intención era evaluar el desempeño de varias estructuras reforzadas con enchape, como lo mencionó Meli. Y el rato que comenzamos a poner enchapes así, como algo de criterio, ¿no? Y comenzamos a correr los modelos, y ya estaban calibrados los modelos,
salía que el desempeño de toditas eran falla por corte. Entonces, no había desempeño. Entonces, en ese caso, tuvimos que depurar más, ahondar más en la problemática y comenzar a hacer estos chequeos, ¿no? De sacar la curva de capacidad del muro, comparar esa curva de capacidad con la resistencia a corte y en función del desplazamiento que tenía el elemento debido al sismo que está produciendo ese desplazamiento, ver si es que el cortante producido por el sismo era menor que la resistencia. En esos casos, podemos tener unos niveles de desempeño. Podemos esperar unos niveles de desempeño diferentes al de colapso, que es la falla por cortante. Entonces, ahorita estamos depurando nuestro grupo de datos. Una vez que depuremos esos grupos de datos con estructuras que alcancen un nivel de desempeño diferente al colapso, pues nuestra propuesta es generar pues curvas de fragilidad de esas estructuras en función de los parámetros que están concebidos en nuestro set de datos. Eso sería. Tal vez, bueno, de nuestra parte, agradecerles mucho la atención. Está todavía por terminar esto. Todavía nos quedan unos meses de arduo trabajo con Meli para sacar el resultado final, pero nos pareció muy adecuado compartir estos resultados que hemos encontrado, estas conclusiones que hemos resultado, estos resultados que se salen de lo que uno espera, pero que ya cuando lo analiza con más detalle tiene sentido. Bueno, y agradecerles por la atención prestada. Muchísimas gracias por el tiempo que le han dedicado a prestarnos atención. Esperamos que hayamos podido explicar algo y que se haya podido entender con la explicación prestada. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, felicitarles por la presentación. A continuación tendremos los preguntas por parte de los asistentes. Dice, primera pregunta, ¿qué sucede en los casos de los muros de linderos donde solo se puede reforzar una cara? Bueno, sí se puede hacer el enchape, por ejemplo, en las casas de lindero o en las casas adosadas. Muchas veces tenemos estructuras que no nos van a permitir tener el enchape a dos lados. Se puede colocar el enchape a una sola cara. Se contemplará igual el espesor que ésta tendrá y la malla que se debe tener, ¿no? Eso ya es igual, se debería hacer un cálculo por corte, pero en la teoría es la misma, ¿no? Pero sí se puede realizar este tipo de reforzamiento. Claro que ya constructivamente la malla estará a un solo lado, ya no se atravesará los chicotes, perdón, las vinchas a lo largo de todo el ancho del bloque de la mampostería, pero sí se podrá perforar unos 10 centímetros para dar ese agarre a la malla. Pero sí se lo puede realizar. Y de ahí ya tendríamos que hacer el chequeo por corte, ¿no? Para revisar cuál es el espesor requerido o la malla que se requiere. Sí, justo como menciona Meli, o sea, por ejemplo, ahí teníamos unos espesores, yo que sé, de 8 centímetros, o creo que eran de 10 centímetros. Entonces, si tenemos a los dos lados, podemos poner 5, 5. Si tenemos la opción de enchapar solo a un lado, pues toca ponerlos, si en el diseño dice que necesitamos 10 de espesor y tal cantidad de malla, se tiene que poner todo eso a un solo lado, o sea, literalmente los 10 centímetros de espesor a un solo lado y la malla, ¿no? Pues teníamos una malla al un lado y una malla al otro lado, ¿no? Se tendría que poner una malla o las dos mallas o poner una malla de diámetro más grande que contemple la cantidad de acero necesaria para el longitudinal y transversal del diseño que se haya encontrado. También se puede ver que en estos casos, por ejemplo, en las casas enchapadas, vamos a tener 3 vanos sin ventanas. Entonces sería lo mejor por ahí también irnos enchapando esos 3 vanos, si es que se puede, ¿no? Ok, muchas gracias por las respuestas. Tenemos otra pregunta, es, ¿por qué se analizaron el periodo de retorno 2.475 años dentro de los niveles de desempeño
Y en el caso de periodos de retorno de sismos frecuentes, los muros que están reforzados solamente un vano tendrían desempeños con mayor daño que los que se tienen más vanos debido a la rigidez y resistencia que estos presentan. Bueno, el análisis se hizo para los dos periodos de retorno, ¿no? Los de 475 años y 2500 años. Los que hemos presentado el día de hoy son los de 2500 años porque son los que por lo general reciben mayor cortante en algunos de los casos o están después del cortante máximo de la estructura, ¿sí? Que es del muro, perdón, del cortante máximo que recibe el muro. Pero en la investigación se están realizando los dos controles. Si bien hay escenarios, como vimos en el primer caso, que el cortante que absorbía, perdón, el desplazamiento para 2500 años generaba un cortante menor que el desplazamiento para un sismo de 475 años. Sin embargo, había un corte intermedio, que era el corte máximo, y tenía que pasar primero por ese. Sí se está realizando ese chequeo para todas las estructuras. No sé si será la pregunta. Sí, me parece que más tal vez estaba dirigida hacia la parte de la normativa. Me parece que Meli mencionó al inicio de la presentación que para las estructuras que nosotros estábamos evaluando, dentro de la normativa se buscaba un nivel de daño. Ahí me puede corregir usted, Meli, esta parte estoy un poquito olvidado, pero es un nivel de daño de seguridad de vida para el de 475 años y prevención del colapso para 2500 años. Sí, justamente. Eso es lo que nos Entonces, requiere la normativa. ya, entonces por eso es que pusimos los dos escenarios. Y claro, el de 475 años, aquí por ejemplo no hemos evaluado todavía lo de seguridad de vida, pero al menos sabemos que no va a fallar por corte. Y obviamente seguridad de vida no quiere decir una falla por corte. Y 2500 años es prevención del colapso, no quiere decir colapso. El rato que usted tiene una falla por corte es colapso. Entonces, tenemos que procurar de que nuestro muro para esos dos niveles no falle por corte. Ese es el primer paso. Ahora, nuestro siguiente paso es ver el nivel de desempeño. Ya, sabemos que no va a fallar por corte. Bueno, ¿qué pasa con el sismo de 475 años? ¿Se alcanza un nivel de desempeño de seguridad de vida? ¿Qué pasa con el de 2500 años? ¿Se alcanza un nivel de desempeño de prevención del colapso? Entonces, ese es el siguiente paso que tenemos que realizar con Meli una vez que ya depuramos y que hemos entendido un poquito mejor el grupo de datos con el que estamos trabajando. Muchas gracias, muy amable por la respuesta. Debido al tiempo, vamos a dejar aquí las preguntas y voy a dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy interesante la conferencia. Realmente uno tiene, al escuchar esto, dice, tengo una serie de preguntas como para quedarnos un par de horas más conversando sobre el tema. Yo les felicito, una magnífica conferencia, linda conferencia, pero yo que habría querido ver en la curva de Pujover cómo se comportan las vigas. Eso me interesa porque se entiende que la estructura tiene viga banda. Entonces se va a cuando hicieron el pushover, seguro que las vigas se dañaron. Las vigas, y ya está muy rígida con el muro, ¿verdad? Pero las vigas se habrán dañado. Eso me queda la inquietud. Y ahora quiero comentarles una anécdota que me pasó con mis estudiantes de la ESPE. Dieron ustedes la conferencia hace tres o cuatro semanas y es mi costumbre. Dan la conferencia y yo voy a la siguiente día a mis clases de sismos y vuelvo a presentar la conferencia rápidamente, que fue lo que vimos la última vez. Presento ahí y empiezo a distribuir trabajo. Dije yo, a ver, Kevin Flores tenga este programa que sirve para sacar el diagrama momento curvatura de muros de hormigón armado. Adáptele para
enchapado de mampostería. Tenga la tarea para él. Kevin hizo el programa y me entregó a la semana. Y recuerdo que empezamos a calcular, a hacer ya la práctica. Apliquemos esto a estructuras, lo que hicieron, lo que ustedes hicieron ahora. Eso le puse a Génesis Flores y otros compañeros más a que estén trabajando. Seguro que ellos habrán contactado con Melissa, le habrán llamado a Elia para que les dé la tesis, alguna cosa por el estilo. Lo cierto es que con Génesis teníamos una estructura como la que presentó inicialmente usted, tres vanos con luces de 3 metros, cubríamos 81 metros cuadrados. Al hacer el enchapado, la estructura se rigidizaba notablemente, totalmente se rigidizaba. Entonces mi inquietud era, Kevin, el programa está mal, revise el programa. Aquí estaba la culpa del programa. Kevin, Kevin revisaba el programa y me decía, doctor, aquí está el ejemplo que tiene Melissa en la tesis. Y sale lo mismo con mi programa, está bien, doctor. Entonces entre me dijera, pero ¿por qué sale tanto? ¿Por qué se rigidiza tanto? Ahí pues puse a otro estudiante, a Camila Cerón. Camila Cerón calcule esto con el método de la rútula plástica. Y me sacaba, mira, doctor, sale parecido. Entonces yo seguía con mi inquietud. No puede ser que con esto se registra demasiado. Sacaba derivas del orden de lo que usted presentó ahora. Del orden, dije, realmente esas eran las derivas que estábamos haciendo. Está muy bien, muy bien. Y la otra cosa que me queda es esto que de chequear el límite de cortante. No solamente es para enchapado de mampostería. También tenemos que checar el límite de cortante en muros. En muros de hormigón armado tenemos esa parte. Ahí es la tarea para el doctor Brian Cagua, que por favor a sus programas que ha hecho de muros le ponga un límite al corte. Esa es una parte que no hemos trabajado. Bueno, felicitaciones en estas conferencias. Todos aprendemos, todos avanzamos y lindo, lindo, lindo. No me queda más otra vez que agradecerles una magnífica conferencia y estamos aprendiendo. Igual agradezco a nuestro anfitrión, que realmente, si ustedes supieran todo lo que hace nuestro anfitrión, Dios mío, se quedarían, Dios, cómo saca el tiempo para hacer tantas cosas? Solamente el amor a que le gusta estas cosas, la ciencia, la investigación, hace que podamos hacer eso. Muchas gracias. Efectivamente, doctor Ayar, estamos muy contentos. La conferencia del día de hoy, muy didáctica, realmente complementando lo que ya vimos en una primera parte. Quiero agradecerles nuevamente y compartir un certificado que se otorga eh, a los conferencistas del día de hoy en reconocimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación en este espacio con el tema estudio del desempeño de estructuras aporticadas de hormigón armado reforzadas con paredes de mortero y malla electrosoldada en chape. Firma doctor Roberto Aguiar. Mismo texto para doctor Diego Sosa, para máster en ciencias Melissa Herrera. Una vez más, felicitaciones por su brillante presentación, por su trabajo y les deseamos éxitos también en las próximas etapas del mismo. Tal vez algún comentario de su parte, Diego, Melissa. Sí, bueno, agradecer al doctor Aguiar, a Brian por su invitación, por permitirnos compartir ya en 2 presentaciones la investigación que hemos estado desarrollando. Un agradecimiento al ingeniero Sosa, que me va guiando, igual que al ingeniero Plasencia, al ingeniero Díaz, que nos van guiando en esta investigación. Muchísimas gracias y disculpen que no haya podido prender la cámara el día de hoy, se me dañó, justo se me dañó la computadora, pero muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias de nuevo, doctora Aguirre, por la invitación.
De mi parte también quiero extenderle mi agradecimiento a los anfitriones, al doctor Roberto Aguiar, al doctor Brian Cagua. Este espacio no saben cómo nos ayuda, cómo nos divierte, cómo nos apasiona y existe ese espacio gracias a ustedes, así que muchísimas gracias por todo el trabajo que están realizando. Es increíble el trabajo que realizan ustedes. Eh, Como dice Melissa, pues también queremos agradecer pues, a nuestros tutores, a nuestros profesores que nos están guiando en este estudio. Estamos contentos de cada vez entender más, cada vez aprender más. Le extendemos nuestro saludo al ingeniero Patricio Plasencia y al ingeniero Sigifredo Díaz, que son los que nos están guiando. No sé si el doctor Aguiar me permite responder solo una última pregunta, la última pregunta que él hizo, que me quedó en la Sí, cabeza y me encantó su pregunta, doctor. Usted nos decía, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos vigas banda, no es cierto? ¿Qué pasa con esas vigas? O sea, ¿qué está sucediendo en el desempeño de esas vigas? Entonces, aquí es otra cosa que tenemos aquí en la mente. Decimos, no, es la viga es el elemento más, digamos, más débil. Viga banda es un elemento débil. Debe rotularse, debe dañarse. Entonces, recordemos lo primerito que mencioné en la presentación. El elemento que se va a dañar primero es el elemento más fuerte, es el elemento más rígido. Y el elemento más débil se demora más en dañarse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hablemos de lo que pasó en los ejemplos que presentamos ahora. El doctor Aguiar dice, uy, tiene unas derivas muy bajas, tiene unas derivas muy bajas. Y en efecto, se rigidiza tanto la estructura que las derivas son muy bajas. Ahora, esas derivas bajas, ¿a qué dañan? Dañan al muro, pero para que se dañe una viga tan flexible como ¿cómo se llama? La viga banda, usted necesita un desplazamiento de la estructura muy grande para que se rotule. Entonces, la viga banda no se va a rotular. ¿Por qué? Porque está restringido el desplazamiento de la estructura. Mientras la estructura no alcance un desplazamiento que rotule la viga banda, que es un desplazamiento grande, no se va a rotular. Entonces, ese es lo increíble. Llévense esto es lo último y me voy. Lo increíble del sistema de muros es que el muro es el único al que le tenemos que prestar atención para evaluar el desempeño sísmico. Y columnas y vigas se quedan para trabajar ante carga vertical. Esas deberíamos diseñarlas únicamente para carga vertical. Y si soportan carga vertical, estamos del otro lado. Esas no van a soportar nada del sismo. Todo el sismo va a ser soportado por los muros en el caso de que tengamos suficientes muros. Si no tenemos suficientes muros, ahí sí hay un aporte de los muros y de los pórticos. Pero por eso es mejor tener suficientes muros para olvidarnos del problema de los pórticos. El desempeño de los pórticos es mucho cálculo, mucho relajo, mucho problema. El desempeño de un muro, usted lo calcula a mano. Eso más. Así que muchas gracias por esa pregunta, doctor. Me encantó no, esa pregunta. sabe que aquí también viene una cosa. Lo que pasa es que cuando hago pushover, uno le coloca ahí que se desplace, que el colapso sea al 4%. Entonces le está dale, 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 dale. Lógicamente, con tanto desplazamiento, las vigas se van a dañar, pero en la realidad, la estructura es muy rígida y se va a desplazar muy poquito. Me agradó mucho su respuesta, excelente respuesta. En la realidad no se va a desplazar tanto. En el pushover sí le hacemos que se desplace tantísimo, pero en la realidad está muy rígida para que no se desplace mucho y va a trabajar muy bien. Entonces, con esto de aquí me quedo satisfecho porque yo he visto muchos reforzamientos de estructuras únicamente refuerzan con muros y la viga banda, la viga no la han reforzado. Y dice, muy bien, muy bien. Ok, bueno, muchas gracias y excelente, tal vez. Muchas gracias. Gracias también a todos los asistentes. Les invitamos a las próximas conferencias todos los lunes a las 19 horas. Pasen muy bien. Hasta un próximo lunes. Bueno, un gusto. Hasta luego.